Bien, hermanos, buenos días. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a iniciar con este servicio de escuela dominical. Como siempre lo hacemos, con la dirección de nuestro buen Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permites la bendición de estar aquí presentes en tu casa de oración. En esta mañana queremos pedirte de manera especial que tu presencia, Señor, nos acompañe, que esté presente y que me permita a mí, Señor, poder ser fiel a tu palabra y poder exponer, Señor, tu mensaje como tú lo has inspirado, Padre. Te agradezco por mis hermanos que están aquí presentes. Bendíceles, Señor, a los que nos están viendo a través de las redes sociales. También, Señor, ahí que llegue tu bendición. Gracias te damos. E iniciamos este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bien, el trimestre pasado, hoy cerramos el primer trimestre. El trimestre pasado hemos estudiado largo durante más de 2 meses lo que es el Sermón del Monte. Y en este trimestre vamos a cambiar ya la perspectiva y vamos a estudiar los profetas menores. Exactamente son 12 los profetas que vamos a estudiar domingo a domingo. No obstante, el día de hoy solamente vamos a hacer una introducción. Vamos a tratar de ponernos en perspectiva en cuanto a la historia de los profetas. Y vamos a ir al tema. Se les va a repartir un material, espero que llegue pronto, para que podamos seguir ahí una línea cronológica para poder ubicarnos en el tiempo. Es importante esto porque la Biblia, como la tenemos, refiriéndome al Antiguo Testamento, no precisamente está escrita cronológicamente. Es decir, las cosas como nosotros las vamos leyendo no necesariamente ocurrieron en ese orden. De Génesis pasamos a Éxodo, y así sucesivamente, y cuando llegamos al libro de los Reyes y luego pasamos al libro de los profetas mayores o menores, luego vamos a explicar por qué es esta división y por qué se les conoce con ese nombre, nos vamos a encontrar que las fechas difieren entre sí en cuanto al orden en que ellos fueron escribiendo el mensaje según el tiempo en que estuvieron viviendo. Entonces es importante saber varias cosas acerca de cada profeta. En primer lugar, en qué época se encontró, cuál era la condición en que se encontraba, es decir, saber el trasfondo histórico para poder entender un poco por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. Cuando vayamos estudiando los profetas, desde Oseas hasta Malaquías, vamos a encontrar que el mensaje es el mismo: el día del Señor, el día de la ira del Señor, y arrepiéntanse. Sin embargo, cada profeta tiene una particularidad, y esa particularidad la vamos a ver según el tiempo en que cada profeta estaba viviendo. Por ejemplo, hubieron profetas que vivieron antes del exilio, antes de que Babilonia esclavizar a Israel. Hubieron profetas de Dios advirtiendo acerca del pecado de Israel, advirtiendo de que el día de la ira del Señor vendrá y Dios castigará a su pueblo por desobediente, por ir tras los ídolos, por ir tras los Baales. Entonces ya pronto les vendrá el material, no se preocupen. Vamos a ver esa perspectiva, y es importante que cada uno nos ubiquemos según ese tiempo para poder entender el corazón del profeta. Vamos a ir rápidamente a hacer un bosquejo y vamos a ir de manera rápida desde el inicio hasta la primera venida de Cristo, la profecía del Mesías, así de manera rápida para poder ubicarnos. Todos conocemos ya el inicio, que está con Adán y Noé, que le conocemos como el tiempo de la creación. Luego viene un segundo tiempo que le conocemos como el tiempo de los patriarcas, liderado desde Abraham hasta José.
podemos decir que es el tiempo de los patriarcas. Luego viene otro tiempo desde Moisés hasta Josué, que le podemos llamar el tiempo de los líderes, y desde Josué, desde la muerte de Josué, hay un tiempo de los jueces, y posterior a eso viene el tiempo de la monarquía. Y aquí nos vamos a detener un poco porque es en este tiempo donde vamos a ubicar a los profetas, tanto a los mayores como a los menores, ¿ya? Y no es que los menores hayan sido menos importantes, sino que se les conoce como menores porque los libros son menos extensos en cuanto al volumen de escritura. Y se les conoce también mayores porque el volumen de la escritura de estos libros es mucho mayor. Y también se les conoce con ese nombre porque cuando se escribieron los 12 libros de estos 12 profetas, todos estaban en un solo compendio, en un solo rollo. Era un solo libro. Ya luego se ha dividido según cada autor. Es por eso de que ahora tenemos 12. Y los profetas mayores, cada uno estaba en su propio rollo. También por esa razón se les conoce como profetas menores. Después del tiempo de los jueces o el pueblo de Israel exigió a Dios que les diera un rey, porque vieron que los pueblos alrededor tenían reyes. Entonces ellos también quisieron rey, y Dios les mandó un rey. Viene primero Saúl, David y Salomón. Hasta ahí nos vamos a detener. Este tiempo lo vamos a conocer como el tiempo de la monarquía del Reino Unido. Es decir, Israel era un solo pueblo. Y a partir de ahí vamos a ver un punto de inflexión, porque justo en ese momento se va a dar la división del pueblo de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Es importante que ubiquemos este aspecto, porque justamente por este aspecto vamos a ver de que pueblos vecinos, ya los vamos a mencionar, comenzaron a introducir el paganismo dentro de cada reino, y a consecuencia de esto, Dios envía a cada profeta para advertir: tú estás pecando, va a venir esto sobre ti, sobre tu pueblo, arrepiéntete. El reino dividido se inicia con Roboam y Jeroboam, ambos en cada lado. Roboam era el rey legítimo y Jeroboam era un general del ejército que se sublevó contra Roboam y dividió el reino. Jeroboam se llevó 10 tribus hacia el norte, y Roboam se quedó con 2 tribus que le vamos a conocer como el reino del sur. El reino del norte se conoció así, y el nombre del reino del norte era Israel, y su capital era Samaria. Y el reino del sur se le conoció como el reino de Judá, y su capital fue Jerusalén. Distingamos bien esto para poder entender muy bien la cronología de la Biblia. Por un lado tenemos al reino del norte, Israel, su capital Samaria. Ya no olviden, por acá va a estar el norte. Y por el sur vamos a tener el reino del sur como Judá y su capital Jerusalén. En ambos reinos hubieron 20 reyes. Si ustedes van al libro de Reyes, al libro de Crónicas, van a encontrar un pequeño prefacio antes de ver lo que fue la vida de cada rey. Van a encontrar: e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, e hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces vamos a encontrar que la mayoría de los reyes, tanto en el norte como en el sur, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero eso va a ser tema seguramente para otro trimestre. El primer rey en el tema del sur, el reino del sur, inició con Roboam y terminó con Sedequías. Ya solamente les estoy dando datos, de ahí lo van a tener ahí impreso para que no se les olvide y lo tengan ahí para su archivo. Y en el reino del norte inició con Jeroboam, un rey ilegítimo, y terminó con el rey Oseas. No el profeta Oseas, sino el rey Oseas. Ahora vamos al reino del norte. Ya espero que no se vayan perdiendo. Solamente es historia, les estoy haciendo recordar, y los que quizás no tienen claro esto, espero de que esto sea un panorama para poder entender un poco la cronología de la Biblia. En el caso del reino del norte, estas 10 tribus
dice la palabra de Dios que los reyes eran tan perversos que habían adoptado prácticamente todo el paganismo de los pueblos vecinos. Y constantemente los profetas advertían. Y encontramos tres personajes muy importantes. No va a ser tema de estudios, pero los voy a mencionar. Encontramos a estos tres personajes muy importantes. Número 1, Elías. Número 2, Eliseo. Y número 3, Oseas, que va a ser el primer profeta que vamos a estudiar. Estos tres profetas son importantes porque precisamente son ellos los que ministraron antes de que Asiria invadiera el reino del norte. Y ya les voy adelantando que Asiria sublevó al reino del norte y los llevó esclavizados. Y en ese transcurso, en ese periodo de tiempo, la capital de Israel, que es Samaria, ya, no se vayan a perder, por acá tenemos el norte, Israel, Samaria, por acá tenemos el sur, Judá y Jerusalén, ya, Israel y Judá, son dos reinos. Antes era uno solo, pero después de la división se convirtieron en dos reinos. Este reino de acá, que es Israel, con su capital Samaria, fue invadida por el imperio asirio y la capital fue tomada como una de las ciudades de Asiria. Y noten esto, lo subrayo ahí, porque justamente Samaria es el lugar más odiado. Vamos a encontrarlo en el Nuevo Testamento, que son odiados. Los samaritanos eran precisamente odiados, pero los samaritanos eran judíos también. ¿Y a qué se debió este odio? En que los samaritanos, digamos que no ofrecieron resistencia en cuanto a la invasión de los asirios y se convirtió en un pueblo mestizo. Es decir, los asirios vinieron, tomaron a las mujeres del pueblo de Samaria y este pueblo se convirtió en un pueblo mestizo, y no solamente era mestizo, sino que adoptó prácticamente todo el paganismo que Asiria practicaba en ese momento. Entonces ahí empieza el exilio y la caída de Samaria en el año 722 a.C. Ya ahí vamos a cerrar eso, porque de ahí ya nunca más se sabe más de estas tribus. Es más, la Biblia, hay una promesa en la Biblia que dice que Dios restaurará a Israel en su debido momento, pero precisamente estas 10 tribus que fueron llevadas a Siria nunca más regresaron a Israel. Ahora vamos a este reino, que es el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Si ustedes recuerdan la historia de Daniel, en sus profecías, él vio 5 reinos. Se los voy a abreviar de manera rápida. 5 reinos. Número 1, Imperio Asirio, que se instaló en la escena profética de la Biblia en el año 722 a.C. con la invasión a este reino del norte, ¿ya? Luego tenemos el Imperio Babilónico, que es quien sometió al imperio asirio. Cada imperio iba sometiendo al imperio de turno. El imperio babilónico gobernó en el año 587 a.C. y a partir de aquí encontramos un hecho muy importante y trascendental para lo que vamos a estudiar, porque precisamente con el imperio babilónico, con su rey Nabucodonosor, empezamos con lo que llamamos en la Biblia el tiempo del cautiverio, o el tiempo de la cautividad en Babilonia por 70 años. Es importante esto porque durante esos 70 años vamos a encontrar que profetas estaban en ese momento ministrando delante del Señor. Y antes de ese cautiverio también hubieron profetas, tanto para el norte como para el sur. Luego el siguiente imperio que se asió con el poder fue el imperio persa, el que sometió al imperio babilónico en el año 539 a.C. Durante este periodo del imperio persa, Judá, las 2 tribus de Judá fueron deportadas nuevamente a su lugar nativo, es decir, a Judá y a su capital Jerusalén. Pero Jerusalén estaba totalmente destruido, el templo había sido destruido. Recuerden que Nabucodonosor destruyó el templo, lo dejó en ruinas, y ya ustedes conocen toda la historia. Durante este tiempo tenemos el tiempo conocido como el post-exilio, ¿ya?
no nos perdamos, tenemos el tiempo de Babilonia, que le vamos a conocer como el tiempo de la cautividad o el tiempo del exilio, 70 años. Luego, después de esto, tenemos el imperio el imperio persa, 539 antes de Cristo, que a través del rey Darío ofreció al pueblo regresarlos a su nación. Esto es el tiempo post-exilio. Ahí tenemos a Nehemías, a Esdras, a Zorobabel, etc. Luego del imperio persa tenemos el imperio griego. Y después del imperio griego, que empezó en el 333 a.C. aproximadamente, tenemos el imperio romano. Sin embargo, quiero hacer también otra anotación. Ahí ya les están repartiendo sus materiales. Todo lo que les estoy diciendo, lo que les estoy contando en estos momentos, lo van a encontrar ahí resumido en sus materiales, no se preocupen. Durante el imperio griego hubo un tiempo de silencio de aproximadamente 400 años. ¿Qué es este tiempo de silencio? Es decir, desde Malaquías hasta Mateo no hubo ningún solo escrito. 400 años en que Dios no se pronunció con respecto a escribir un libro o de colocar a un profeta para advertir al pueblo. Simplemente hubo un silencio. Y durante el imperio romano, que se asió con el poder en el año 30 antes de Cristo, ya encontramos el periodo neotestamentario, que es cuando Cristo viene, ¿ya? Hasta ahí creo que estamos ubicados ya en perspectiva en cuanto a la línea cronológica. Tenemos el Reino Unido, la división del reino, Reino del Norte, Reino del Sur. Este reino fue llevado cautivo por los asirios, nunca más regresaron. Este Reino del Sur fue llevado cautivo por Babilonia y fueron regresados por los persas, 70 años en cautiverio. Regresaron a su nación y procedieron a la reconstrucción de su segundo templo, mismo que fue destruido por el emperador Vespasiano, el emperador Tito, en el año 70. Bien, hasta ahí ya tenemos una perspectiva general. Ahora también es importante, ahí en sus materiales van a tener dos líneas de tiempo. La primera línea de tiempo es básicamente la historia de la monarquía hasta el periodo neotestamentario a inicios, y luego voy a mencionarles una línea cronológica de los profetas, que es la materia de estudio. Esto ha sido una breve introducción para poder entrar en perspectiva en cuanto a la línea de desarrollo del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a empezar con la segunda línea de tiempo. Tenemos el reino dividido, que fue aproximada en el 931. No les voy a contar la historia, no es tema, pero vamos a empezar con este punto, el reino dividido. Del reino dividido tenemos al primer profeta que aparece en escena. Y estos profetas, los que voy a mencionar, son antes de la caída del reino del norte, el reino de Israel. No confundamos Israel con Israel como nación, sino que ellos decidieron llamarse así simplemente por una división política, ¿ya? Es como que el Perú se divide en dos y se llama Perú del Norte y Perú del Sur. Y a Perú del Sur, para no llamarlo Perú, simplemente lo bautizan como otro nombre, simplemente. El primero en entrar en escena es Abdías, en el año 841. Luego tenemos a Joel, al profeta Joel. Luego tenemos al profeta Jonás, un personaje bastante controversial. Y luego seguido tenemos al profeta Amós, al profeta Oseas, y contemporáneo a ellos tenemos a un profeta mayor que se llama Isaías. Y termina este periodo de profecía antes de la cautividad del reino del norte con Miqueas en el 737. Entonces, ¿son cuántos profetas en ese tiempo, en ese periodo de tiempo? ¿Cuántos profetas hay? 7, ¿verdad? 7 profetas antes de que Asiria invadiera el reino de Israel, el reino del norte. Ahora bien, luego tenemos la primera caída en el año 722. Luego vamos a estudiar en los mensajes de cada profeta, vamos a estudiar el mensaje que ellos transmitían al pueblo
Y vamos a ver exactamente que cada profeta estaba presente en el legado de algún rey malvado, en la mayoría malvado, y precisamente el mensaje era: el día del Señor terrible vendrá. ¿Quién estará preparado para eso? Ese era el mensaje. Después de la caída tenemos a un par de profetas, Nahum y Sofonías. Después de la caída del reino del norte, ¿ya? Hasta aquí tenemos el periodo antes de la caída del reino del sur. Ya, así suena un poco que los estoy llevando para acá y como que nos mareamos, ¿no? Pero y espero que ahí en el material puedan seguir la secuencia. Luego tenemos la cautividad durante 70 años. ¿Quiénes ministran en este tiempo? Estos nombres se les van a hacer muy conocidos. Ahí los que están subrayados, no sé si estará a colores o en negro, pero lo que sale subrayado son los profetas mayores. En este tiempo de cautividad tenemos a los profetas Jeremías, al profeta Ezequiel y al profeta Daniel, que son los profetas que vivieron este tiempo de cautividad. Esta historia se narra muy bien en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor quiere a la crema innata de cada país, lugar que va invadiendo, saca la crema innata de cada lugar y se los lleva como esclavos a Babilonia para adoctrinarlos y para convertirlos en sabios para su pueblo. Entonces, digamos que el propósito de Nabucodonosor era convertir al imperio babilónico en un imperio que pudiera dominar todo el Medio Oriente y todo lo que pudiera sus manos extender. Pero sus pies eran de barro, según la profecía de Daniel. Luego tenemos el periodo, ahí en ese mismo periodo tenemos a Habacuc, que ya lo vamos a estudiar también. Y después de eso tenemos el tiempo post-exilio. ¿A quién tenemos en este tiempo de post-exilio? Ahí tenemos un tercer punto que también dice caída, porque ahí quien cae ya no es ni el reino del norte ni el reino del sur, sino el imperio babilónico. Es importante anotar esto porque en esa caída el imperio persa va a permitir que el pueblo del sur, el pueblo de Judá, donde estaban los reyes legítimos, los descendientes de David, regresen a su tierra. Es importante acotar esto, que se da en el 539 a.C. Después de este tiempo tenemos un tiempo de profecía con Ageo, Zacarías y Malaquías. Hasta aquí terminamos, digamos, la línea de tiempo para poder seguir el orden en cómo los profetas entraron en la escena del pueblo de Israel. ¿Ya? Esto es importante. Hace varios domingos les mencionaba de que uno de los puntos importantes para poder interpretar correctamente la escritura, a lo que le conocemos como hermenéutica, es saber el trasfondo histórico del escritor. El idioma también es importante y saber en qué momento estaba escribiendo lo que escribió. Es decir, no es lo mismo hablar del periodo del 2020 atrás que del 2021 en adelante, ¿verdad? Porque todos vamos a llevar a la memoria, en el 2021 inició la pandemia, o en el 2020, ¿verdad? En el 2020 inició la pandemia, a todos se nos viene a la mente. Y antes del 2020 no hubo pandemia. Entonces, eso es un punto para nosotros es una bisagra que divide lo que sucedió antes de este virus y lo que sucedió después de este virus. Algo así es lo que estoy tratando de plasmar en esto. Lo que sucedió antes de la invasión y después de la invasión. Bien, ahora vamos a ver el encuentro con los profetas menores. Vamos a hablar de manera rápida y breve porque no hay tiempo para estudiar a profundidad cada uno. Ya cada domingo los vamos a ir conociendo un poco más y vamos a ver una perspectiva así de manera general de cada uno de los profetas. El panorama del mensaje
es básicamente el mensaje hacia Israel y hacia Judá. No se olviden que cuando digo Israel y cuando digo Judá estoy refiriéndome a los dos reinos que se dividieron. Y durante esto tenemos el tiempo de la monarquía, el tiempo del exilio y el tiempo del post-exilio. Esto más o menos fue durante un periodo de 400 años. Ya 400 años fue el periodo monárquico de exilio y de post-exilio. Ahora, el mensaje que los profetas transmitían, cada uno, se puede desarrollar o se puede resumir de la siguiente manera: como la expectativa de la ira de Dios, como su bendición, y eso era una invitación al arrepentimiento. Repito, el resumen de los profetas era la expectativa del oyente en cuanto a la ira de Dios y a su bendición, para que hagan un llamado a sí mismo hacia su arrepentimiento. Esto es básicamente el resumen, si lo queremos resumir de esa manera, de los profetas, tanto mayores como menores, pero nos vamos a concentrar solo en los menores, los olvidados, ¿no? Casi cuando decimos en la Biblia, a ver, vamos a buscar a Habacuc, no sabemos ni dónde está, ¿verdad? Si es verdad o no. Espero que no sea verdad. Ya, si quieren saber dónde está el primer profeta Oseas, se ubican en Mateo y retroceden 12 libros. Ahí va a estar Oseas. Son los 12 profetas que vamos a estudiar. Ahora, dos mensajes claros que vamos a ver durante todo este trimestre. Número 1, arrepentíos porque el día de la ira de Dios viene pronto. Cuando empecemos a estudiar cada profeta vamos a encontrar arrepentíos porque la ira de Dios viene pronto. Ese va a ser el mensaje. Y número 2, arrepentíos porque pronto Dios va a restaurar, pero al arrepentido. Entonces vamos a encontrar que los profetas no solamente invitaban no solamente le indicaban al pueblo su pecado, también le indicaban que la ira de Dios iba a llegar sobre ellos por su pecado, y también, seguido a ello, también mencionaban un mensaje de restauración. Ahora, ante esta coyuntura, ante este mensaje, ¿cuál era la reacción o cuál fue la reacción del público? En este caso, del pueblo de Israel, tanto en el norte como en el sur. La reacción sería, lógicamente, si quisiéramos aplicar la lógica, una reacción de miedo y de arrepentimiento, porque el Dios que te sacó de Egipto, el Dios que hacía prodigios, hacía señales, que habla a través del profeta, que se ha manifestado durante muchos años con ese pueblo, la reacción sería de temblor, porque la ira de Dios viene. No obstante, no fue así. Y esto no solamente es para con Israel, sino que es el problema del hombre, que cuando la Biblia te confronta con respecto a tu pecado, la reacción del hombre, en general, cristiano o no cristiano, la reacción en general, más en el pueblo secular, es que el hombre niega siempre su pecado. Y no solamente lo niega, sino que cree merecer la bendición de Dios y cree merecer estar con Dios. Esa es la reacción natural del ser humano: negar su pecado, negar su maldad y pensar que por sus obras, que es la antítesis de la salvación no es por lo que uno haga, pensar que el hombre que por sus obras va a obtener la bendición de Dios. Esa es la reacción natural del ser humano, y precisamente esta también fue la reacción del pueblo de Israel. En negar su pecado siempre se excusaban. Vamos a leer largo y parejo durante todo este periodo de trimestre con los maestros que van a estar al frente acerca del mensaje de estos profetas.
Ahora, les mencionaba también al inicio de que los 12 profetas estaban en un solo compendio, en un solo rollo. Luego ya se dividieron según cada autor, a diferencia de los profetas mayores. Vamos al primer profeta, Oseas. Vamos a buscar nuestras Biblias en Oseas. A ver los ujieres si se acercan, a ver si los hermanos encuentran Oseas. Es una broma, hermanos. A ver, Oseas. Vamos a hablar de manera breve acerca de Oseas. Oseas, antes vamos a hacer una pausa, vamos a recibir las ofrendas. Si me apoya Tati, por favor. Vamos a recibir las ofrendas, vamos a hacer una pausa. Hermano Moisés, por favor, también nos apoya. Bien, mientras van recibiendo las ofrendas, recuerden que esta es la ofrenda de escuela dominical, no es la ofrenda del culto de mediodía. Y él vivió en el reino del norte, en el reino donde los reyes eran ilegítimos. Siempre voy a mencionar esto porque quiero que quede anotado en sus memorias de que el reino del norte, los reyes fueron ilegítimos y los sacerdotes también eran ilegítimos. Se enarbolaron, pusieron su bandera de reinado y de sacerdotado, pero ilegítimamente. En este reino vivió Oseas durante el periodo, podemos decirlo así, del rey más malvado que gobernó en el imperio del norte, llamado Jeroboam II. Oseas predicó durante 25 años, fueron 25 años de predicación del profeta Oseas, y básicamente lo que el profeta Oseas, su mensaje, se basa en la historia del matrimonio destrozado de este profeta con una mujer llamada Gomer. Oseas se casó con una mujer llamada Gomer, y dice la historia, y vamos a encontrar en Oseas, el primer capítulo, esta historia de que Gomer comete adulterio, va y se acuesta con otros hombres, y no solamente eso, sino que tiene hijos. A pesar de que tenía hijos con Oseas, se va contra otros hombres, y esta historia es una historia trágica. Y luego Dios le dice a Oseas: anda, busca a Gomer, perdónala y restaura tu matrimonio. Ahora, esta historia es simplemente una alegoría. Dios quiere mostrarnos una alegoría de cómo Dios está tratando con su pueblo. La alegoría es la siguiente: Oseas es un tipo de Dios y Gomer es un tipo de Israel. Gomer representaba a Israel y Oseas representa a Dios. Dios figurativamente se ha casado con Israel, así como Oseas con Gomer. Dios se ha casado con Israel, e Israel fue y adulteró, se fue contra otros dioses, con los Baales, etc. Esto ameritaba ¿a qué? A que Dios terminara el pacto, se divorciara, divorcio definitivo. Sin embargo, lo que Dios les quiere mostrar al pueblo en ese entonces con el mensaje de Oseas es que ellos merecían que el pacto se rompiera, se terminara. Sin embargo, Dios les iba a dar una oportunidad y los iba a traer y los iba a perdonar por una sola razón. La razón era por su amor, su misericordia y su fidelidad. Esto básicamente es el resumen de lo que trata en Oseas. Es una poesía básicamente, y ahí vamos a, cuando entremos a estudiar este libro, vamos a encontrar esta historia. Ya se va a narrar de manera más extensa y seguramente se darán algunas aplicaciones, ¿no? Luego tenemos
También tenemos el profeta Joel. Continuamos luego con el profeta Joel seguidamente. Y Joel significa Jehová es Dios. Ahora, Joel es el único libro que no tenemos una fecha exacta, una fecha clara acerca de su escritura, porque precisamente él no menciona el rey de turno en el que él estaba escribiendo su libro. El libro de Joel, algunos estudiosos de la Biblia lo ubican en el reino del sur, ya el reino de Judá. Otros datos que podemos mencionar acerca de Joel es que su mensaje es el día del Señor pasado y el día del Señor futuro. ¿A qué me refiero con esto? Que Joel empieza su escritura mencionando el día del Señor pasado, es decir, Joel hace una retrospectiva de lo que era el juicio de Dios a la nación de Israel antes, y menciona las langostas en Egipto, y luego hace una perspectiva hacia el futuro. Primero hace una retrospectiva y luego hace una perspectiva al futuro. Así como el día del Señor en Egipto fue terrible, así también vendrá el día del Señor para los que no se arrepienten. Así, de manera resumida, es el mensaje de Joel. El día del Señor pasado, anunciando un desastre, es decir, Joel te llevaba al público hacia el pasado para mencionarte un desastre que iba a venir sobre el pueblo. Y luego decía, el día del Señor vendrá, y anunciaba el porvenir de este pueblo, en resumidas cuentas. Luego tenemos al profeta Amós. Estamos mencionando así de manera rápida para simplemente tener una idea así general de cada profeta. Luego tenemos al profeta Amós, que significa carga. El profeta Amós era un pastor y cultivador de higueras y vivió en el reino del sur, en el reino de Judá. Sin embargo, vivió en este reino, pero se fue a este reino, el reino del norte, para predicar al rey más malvado que gobernó en el en el reino del norte, que es el rey Jeroboam II. Recuerden a este nombre, Amós, porque cuando entremos a Jonás vamos a ver un conflicto de estos dos personajes. Luego tenemos al profeta Abdías, que significa adorador de Jehová. Y su mensaje era la destrucción de Edom y la restauración de Israel. Ahora, ¿quién es Edom? ¿Qué significa esto, no? Si queremos, podemos ponerlo de esta manera. Edom eran los descendientes de Esaú. Recordemos la historia bíblica, desde Abraham con sus descendientes llegó un punto donde Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, y estos dos hijos se pelearon. A Esaú se perdió la bendición, Jacob le robó la bendición, y estos dos se odiaron. Ya Esaú se fue por este lado, y los descendientes de Esaú son los edomitas, el pueblo de Edom. Y el mensaje de Abdías es precisamente la destrucción de Edom. Recuerden que Dios siempre, cuando manda un mensaje de advertencia en cuanto a destrucción, te lo está mandando como una advertencia para arrepentimiento. Es decir, Dios no viene y destruye una ciudad sin previo aviso. Y eso lo vamos a ver también largo y extendido en cada profeta. Luego tenemos al profeta Jonás, que significa paloma, y de paloma no tenía nada, hermanos. Era un personaje, fue un personaje muy controversial, y podemos decir de Jonás que su historia es una historia de subversión, acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por el hecho de que perdona a sus enemigos. Esto es un resumen de lo que es
Jonás. Y este personaje, Jonás, vivió durante el periodo de Jeroboam II. ¿Ya? Este personaje lo estoy mencionando bastante porque fue un personaje nefasto para el pueblo de Israel. Él permitió la adoración de los Baales, permitió que en los lugares de concentración donde se realizaba la liturgia pusieran las efigies, las estatuas de los dioses que imperaban en otros lugares. Este personaje lo permitió abiertamente. No solamente también usurpó esto, sino que nombró sacerdotes que solamente estaban acá, porque aquí estaban los descendientes de los sacerdotes, que es, ¿quiénes son? La tribu, se me fue ahorita el nombre. ¿Quiénes son la tribu que solamente eran encargados de la liturgia o del sacerdotado? ¿Quiénes eran? Los levitas, ¿verdad? ¿Sí? Ya se me fue a la mente ahorita, espero que no me haya equivocado con ese dato. Entonces Jonás vivió en este tiempo, en este periodo de Jeroboam II, y aquí les quiero contar digamos, este encuentro entre Jonás y Amós. Porque Amós también profetizó en el mismo periodo de que estaba profetizando Jonás, ¿ya? Y Jonás se acercó al rey Jeroboam II y le dijo: tu reino permanecerá. Le dio una profecía: tu reino va a permanecer, no va a haber destrucción. Era profeta de Dios Jonás. Y Jeroboam II lo tomó eso como algo bueno. Y luego viene Amós y le dice a Jeroboam: tu reino será destruido. Entonces Jeroboam, ¿a quién le hago caso? ¿A Jonás o a Amós? ¿A quién cree que le hizo caso? A Jonás, ¿no? Y Jonás le estaba profetizando esto porque Jonás no quería que los pueblos vecinos se arrepintieran. Y Jonás siempre estaba en esta controversia de ir en contra de Dios por el hecho de que Dios perdona a sus enemigos. Y vamos a ver que es un contraste hasta cómico entre el egoísmo de Jonás y el arrepentimiento de los paganos. Pudiéramos decir de que un personaje así, cuando predique o cuando lance su profecía de arrepiéntete, el mensaje áspero que él hubiera lanzado hacia ese pueblo hubiera causado un desdén de rechazo. No, no te creo. No obstante, fue todo lo contrario. Su mensaje frívolo, por así decirlo, causó arrepentimiento en los pueblos donde él lanzó la profecía de destrucción, específicamente contra el pueblo de Nínive, que era los que más odiaba a Jonás. Justamente a ese pueblo anda, le dijo Dios. Luego tenemos, luego vamos a hablar más sobre Jonás seguramente. Luego tenemos a Miqueas. Estamos siguiendo en el orden cronológico de los profetas menores. Miqueas vivió en el reino del sur y fue contemporáneo a Isaías, y su mensaje básicamente es de acusaciones y advertencias contra Israel y un mensaje de restauración. Ya, este fue Miqueas. Su nombre significa ¿quién como Jehová? ¿Ya? Luego tenemos a Nahum. Nahum, su nombre significa consolador. ¿Ya? Y su mensaje, si lo queremos resumir, se centra en que Jehová hace juicio sobre la crueldad. Jehová no se hace de la vista gorda contra la maldad, no. Llega su juicio, primero llega su advertencia, te da la advertencia, si no te arrepientes, Dios no pasa por alto tu maldad. Siempre va a hacer algo al respecto. Eso es el mensaje de Nahum. Luego tenemos a este personaje llamado Habacuc. Su nombre significa abrazo, y él profetizó en el reino del sur, en el reino de Judá, y su mensaje se divide entre el castigo de Judá por los babilónicos. Es decir, Habacuc profetiza, lanza la advertencia de que vendrá un imperio y los va a esclavizar.
Y también vemos la oración del profeta. Todos los profetas, pongámonos en sus zapatos, todos los profetas al mencionar el mensaje también tenían un sentimiento encontrado, porque se trataba de sus hermanos, de sus compatriotas, y se trataba del pueblo donde ellos vivían y que se estaban yendo hacia un lugar de destrucción, y pronto el día del Señor y el día de la ira iba a caer sobre ellos. Luego tenemos a Sofonías, y su nombre significa el protegido u ocultado de Jehová. Su mensaje también es acerca del castigo sobre Judá y las naciones extranjeras, y también sobre la salvación de un remanente. Luego tenemos a Ageo, y su nombre significa festivo. Él también vivió en el reino del norte, en el reino de Jerusalén, y su mensaje, en resumidas, fue un mensaje de exhortación y también un mensaje de compromiso hacia la construcción del segundo templo. Ya a partir de Ageo, ya vemos a los profetas post-exilio. Ageo entonces hace una exhortación al compromiso del pueblo de Israel a construir casa para Jehová. Luego tenemos a Zacarías en penúltimo lugar. Su nombre significa aquel a quien Jehová recuerda. Y su tema fue el triunfo final de la santidad. Ese es su mensaje de Zacarías. Y por último tenemos a Malaquías, y su nombre significa mi mensajero. También vivió en el reino del norte, en Jerusalén, y su tema central fue la denuncia del pecado, el castigo de Dios y la promesa de la bendición. Eso fue su mensaje central. El triunfo, la denuncia del pecado, el castigo de Dios y la promesa de la bendición. Estos son los profetas que vamos a estudiar. A cada uno le vamos a poner una lupa ahí y vamos a ver su mensaje. Vamos quizás a ver algunos hechos históricos acerca de estos personajes. Exactamente los vamos a colocar en escena. Ya en sus materiales tienen exactamente en la línea cronológica donde está ubicado cada profeta. Y cuando vayamos a estudiar a estos profetas, con ese material van a saber en qué lugar exactamente se encontraba, antes del exilio, durante el exilio o después del exilio. Cada profeta tendrá una perspectiva distinta según el punto donde se encuentre. Bien, hermanos, para concluir, podemos decir que Dios es el mismo ayer, hoy y también mañana. Es el mismo Dios que advirtió en contra del pecado del pueblo de Israel, al pueblo del norte, al pueblo del sur. Ese mismo Dios que advirtió, arrepentíos, esos mismos profetas que se pararon delante del pueblo de Israel y anunciaron el día de la ira de Dios, ese mismo Dios es el mismo hoy en el 2021, que también nos advierte en contra de nuestro pecado y también nos dice que su ira vendrá pronto si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con este tiempo de estudio. El próximo domingo entraremos ya a estudiar a Oseas, ya propiamente dicho. Espero no sea tedioso el tema histórico, es un tema muy apasionante en realidad para mí, así que estudiemos más la Biblia, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, de estudio. Gracias te damos, Señor, porque nos permites conocer tu historia como un hecho cronológico, Señor, para poder ver tu carácter, para poder conocer tu santidad, para poder también, Señor, saber cómo tú actúas en contra del pecado y también cómo nos adviertes acerca de nuestra rebelión. Perdónanos
Señor, si no hemos considerado, Señor, tu santidad como un estilo de vida. Permítenos, Señor, cada día presentarnos delante de ti, Señor, y examinarnos para poder saber si estamos en perfecta armonía, Señor, con tu santidad. Gracias te damos y también te pido que bendigas a esta iglesia, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, y que bendigas el segundo tiempo que prosigue. Te agradecemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos.